Gracias televidentes por continuar con nosotros en nuestro magazine en las mañanas. Y nosotros ya empezamos con buenos invitados porque vamos a hablar acerca de lectura, acerca de buenos libros. Y en esta ocasión sobre un libro llamado Solo los tontos son importantes. Este libro es escrito por el señor Pablo Emilio Obando, a quien le damos la bienvenida a nuestro magazine. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Sí, muy buenos días para ti, Camila, para Marisol. Qué gusto estar en este importantísimo programa en las mañanas. Muchas gracias por esa cordialísima invitación. Bueno, Cami, ¿ese Pablo o Paulo es? Pablo Emilio. Pablo Emilio es hermano de Amandita Obando, también ella nos lo recomendó. Un gran escritor, tiene bastantes libros ya escritos, pero ahí estamos viendo en pantalla Solo los tontos son importantes. Me gustaría, Pablo, que les contemos de qué se trata este libro y hace cuándo salió. Bueno, muchas gracias nuevamente. De verdad, este libro está apenas sacado del hornito, de la imprenta, hace unos 2 meses. Y justamente algo que ha llamado la atención es el título, Solo los tontos son importantes. ¿Por qué? Porque esto parte de una reflexión que hemos hecho a lo largo ya casi que de 30, 35 años de nuestra vida, cuando mirábamos la situación de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestro continente y de gran parte del mundo. Nosotros miramos cómo efectivamente, por ejemplo, hablando a nivel latinoamericano, hablando de nuestro continente, como siendo uno de los continentes más ricos en biodiversidad, que tenemos bosques, selvas, ríos, todos los recursos del mundo, sin embargo todavía seguimos nosotros o continuamos siendo países, como nos llaman eufemísticamente, en vía de desarrollo. Lo que somos países atrasados porque no hemos nosotros aprovechado realmente nuestros recursos. Entonces yo digo que nos han dirigido bobos, que nos han dirigido personas que tienen un gran currículo académico, pero que no tienen ni el compromiso ni la capacidad para dirigirnos y sacarnos justamente de este subdesarrollo que yo le llamo atraso craso del continente o del subcontinente americano. Bueno, ya hablamos un poquito más o menos acerca de lo que se trata el libro en esta ocasión, pero sí quisiéramos como conocerlo a usted un poco más. ¿Desde hace cuánto usted se dedica a eso, a escribir? De pronto no sé qué profesión tiene. Hablemos un poquito acerca de quién es Pablo. Bueno, Camila, comencemos un poquito. Mira, y muchas gracias, reitero, porque son pocos los espacios que nos dan a quienes hacemos cultura para estar en los medios de comunicación. Esa es parte, yo diría, de la bobería de nosotros, porque invitamos a personas que muchas veces no generan aportes. Pero mira, yo ya voy para el 6º piso, ya tengo 54 años, docente, casi toda mi vida laboré en el INEM de Pasto, licenciado en Ciencias Sociales, igualmente estudié licenciatura en Filosofía y Letras, me he dedicado al periodismo en Diario del Sur, en Página 10, en medios nacionales, internacionales, en El Tiempo, en El Espectador, Semana.com. Bueno, he tenido la fortuna de acercarme a la cultura y a la palabra. En la actualidad estoy prácticamente que dedicado a escribir. Ya tengo algunos libros publicados, puedo destacar Testimonio de una insurrección ciudadana, La loca del muelle de San Blas, Diario de un maestro de escuela, El doctor Mierda. ¿Ese que está en pantalla cuál es? Ese se llama La vejez, sobre la vejez, el abuelo. En este libro, que ya se publicó hace unos 3 años aproximadamente, nosotros hablamos sobre qué es la vejez, Marisol, cómo se debe afrontar la vejez y cómo en nuestra sociedad los viejitos, las personas, como decimos nosotros, de tercera o de cuarta edad, deben afrontar tan difícilmente esta etapa de su vida, muchas veces en abandono, en soledad, convirtiéndose en seres invisibles. Sobre este libro, para escribir este libro, pues tuve que convertirme en un viejito más. Conviví con viejitos, visité viejitos, conversé con los viejitos y de ellos yo diría que colectivamente salió este libro y es un llamado a nosotros para que miremos con nuevos ojos a nuestros viejitos, porque muchas veces creemos que tenerlos arrumados en nuestra casa, viendo televisión las 24 horas del día, sobándoles la cabecita,
creemos que eso es amor. Muchas veces eso no es amor. Es una reflexión sobre cómo debe nuestro Estado, nuestra sociedad, nuestra gente mirar a nuestros viejitos y cómo efectivamente deberíamos hacerle esa etapa de su vida más cordial, más amable, yo diría que más dulce, si queremos utilizar ese término. Aquí en nuestra ciudad o bien sea en nuestro departamento, ¿qué tan fácil o difícil o cuáles han sido como esos obstáculos que usted cree que hay para las personas que de pronto quieren salir en esto, o sea, quieren ser escritores y les encanta esta profesión? Bueno, esa es una pregunta interesantísima que nos permitiría pues disertar desde muchas ópticas, pero yo diría que personalmente es una forma interesante de vivir, pero ya familiarmente, económicamente es muy complicado. La cultura, como te decía en un comienzo, la cultura todavía es vista como un hobby, como una actividad o un oficio a la cual se dedican unas personas que no tienen más que hacer. Yo diría que todo lo contrario. En Nariño, si algo tenemos que mostrar es cultura, pero desafortunadamente como que nos olvidamos de estos seres que han hecho cultura. Mire, es triste, es lamentable, valga la oportunidad. Ustedes que hacían una denuncia, Marisol y Camila, sobre la destrucción de nuestro patrimonio histórico, mire cómo no es únicamente de Pasto, mire, haciendo referencia a nuestra cultura, vemos como uno de nuestros poetas más insignes, más grandes, Aurelio Arturo Martínez, que nació en La Unión, la casa de él está en completo abandono, en una destrucción total. Esos patrimonios arquitectónicos, culturales, históricos, yo pienso que tenemos que empezar a recuperarlos, a mirarlos de otra manera. Pero de verdad, si Aurelio Arturo, que es considerado por la UNESCO como el poeta del siglo XX, mire, la UNESCO lo calificó a Aurelio Arturo como el poeta del siglo XX. Imagínense, eso es tener como si tuviéramos algo más grande que un premio Nobel. Es ser más grande que un premio Nobel. Sin embargo, todavía nos hace falta conocerlo, recuperarlo. Aquí en nuestra ciudad, pues yo diría que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, el presupuesto que se dedica para la cultura realmente es nimio, es muy bajo. A nosotros nos toca publicar de nuestro propio bolsillo. Yo digo, mire, que nosotros los escritores, los que nos convertimos en editores, en escritores, al mismo tiempo somos vendedores, cobradores de nuestros libros, diagramadores. Yo he dicho, y lo decía públicamente en un evento, nosotros somos rateros, somos escritores rateros. ¿Por qué? Porque le robamos el presupuesto a nuestra familia para publicar. Le quitamos el presupuesto de las vacaciones, le quitamos el presupuesto en vez de comprar de pronto algo que haga falta en el hogar, y terminamos, como lo decíamos públicamente, terminamos siendo escritores rateros, es decir, que necesitamos quitarle el dinero a nuestra familia para publicar, para editar y por supuesto para de alguna manera que el departamento de Nariño, la ciudad de Pasto, figure a nivel nacional en la parte literaria. Bueno, Pablo, muy interesante toda esa contextualización, esa aclaración. A mí me gustaría saber, por el título del libro, y supongo, no lo he leído, pero por lo que debe tener en su contenido, supongo que no será un libro que para todo el mundo, o sea, todo el mundo esté de acuerdo, ¿verdad? Es un libro que quizás tenga una postura muy marcada o algo, y de pronto, no sé si en este proceso de escribir y de decir esos pensamientos, quizás has tenido de pronto algún conflicto o algo con alguna persona. Por eso, y de eso se trata, de generar conflictos. Es que ya no se trata de escribir novelas rosas o de describir simplemente mariposas, sino de generar conflicto dentro de nuestra sociedad para que genere una reflexión. Yo lo que estoy diciendo, y muy bien como tú lo dices, seguramente habrá gente que nos tiene de alguna manera no entre sus afectos, entre sus bancos de afectos, pero es satisfactorio decir que este libro, mire, ya vamos en la segunda edición en menos de dos meses y medio. ¿Por qué? Porque fue ampliamente aceptada
por la sociedad, aquí por la gente, por la opinión pública de nuestra ciudad, y eso es satisfactorio. Por supuesto que tendrá que haber, se tocan a muchas personas. Yo les digo a nuestros dirigentes que han sido tontos, que no importa, nos muestran títulos, muchas veces hasta falsificados, pero yo veo que falta mucho compromiso ciudadano, falta mucho conocimiento con las causas. Mire, el departamento de Nariño ocupa los primeros lugares, pero en abandono. No tenemos vías de acceso, nos falta un aeropuerto, no tenemos, muchas veces, mire, viajar a Bogotá, a Cali o hacia el norte, como decimos aquí, se ha constituido en un grave problema porque nos sale más costoso viajar, más barato viajar al exterior. Entonces, cuando uno toca y hace esta serie de reflexiones y se les demuestra con cifras, con datos, con estadísticas, pues lógicamente que quienes fungen como dirigentes nuestros tienen que hacer esa reflexión. Si tenemos tantos recursos, mire, nosotros somos un departamento que tenemos unos privilegios especiales en nuestra geografía. Por ejemplo, nosotros somos una región andina, pacífica y amazónica. Imagínense quién tiene ese Pacífico que lo tenemos nosotros. ¿Quién tiene ese privilegio, ese honor de tener parte del Amazonas y por supuesto esta zona andina? Y yo me pregunto qué hemos hecho o qué no hemos hecho más bien, porque ocupamos los últimos o más bien los primeros lugares en índices de necesidades básicas insatisfechas. Mire, toquemos la costa pacífica. Hay 600 localidades, 600 puntos geográficos en nuestra zona pacífica, una de las más biodiversas del mundo, que no tienen energía eléctrica, que no tienen acueducto, que no tienen alcantarillado, que tienen que hacer sus necesidades básicas en letrinas. Es como si viviéramos en el medioevo, como si retrocediéramos el tiempo hace 100, 200, 300 años. ¿Culpa de quién? Yo siempre digo, de nuestros dirigentes que no han tenido dignidad, de nuestros gobernadores, y de nosotros por votar mal. Y de nosotros, porque yo digo que el corrupto primario es el elector, el sufragante, nosotros. Claro, sí. Entonces siempre terminamos votando por amistad, porque es bonito o bonita, porque habla lindo. O porque quizás nos vemos beneficiados a nivel individual, pero preferimos esa individualidad a la colectividad, a toda la comunidad, y por eso a veces crecen unos pocos y, como dicen por ahí, Pablo, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Efectivamente, y eso es lo que tenemos que cambiar y eso es lo que nosotros tocamos, metemos el dedo, la llaga justamente con este libro. Solo los tontos son importantes. Yo diría, si nosotros de verdad utilizáramos todos los recursos que nos brinda la sola naturaleza, no tendríamos que estar viviendo estas miserias, estas angustias. Mire cómo es posible que en medio de estas miserias nosotros ni siquiera fuimos capaces de utilizar los recursos de las regalías. Entonces yo me pregunto, tenemos, no me refiero solo a los habitantes de Pasto, sino como Colombia y como continente, tenemos que ser muy tontos para vivir como vivimos y como tú lo expresas, para continuar votando por los mismos, eligiendo a los mismos y simplemente repitiendo, eligiendo, decía Fernando González, un gran escritor antioqueño, él decía que nosotros elegimos un bobo cada 4 años. Y yo creo que estamos, mire, en la misma reflexión de Fernando González de hace 40, 50 años, todavía estamos viviendo ese dramatismo. Seguimos eligiendo un bobo cada 4 años. Don Pablo, ¿usted cree que a través de un puesto político se puede ayudar al departamento? Sí, por supuesto. Es una forma de ayudar. ¿Y usted de pronto no ha pensado como empezar esa carrera política, tal vez como para hacer algo por el departamento? Mire, lo que ocurre es esto, es que cuando tú te decides por la carrera política, yo digo esto y lo reitero y lo defiendo, la política es una empresa criminal. Aquí las alianzas que se hacen es simplemente para ver cómo saqueamos un departamento, una región, una nación, un país. Aquí no se hacen alianzas o no se hacen campañas políticas para ver cómo sacamos adelante nuestro departamento. Aquí lo que se busca es cómo aliarme para repartirme la burocracia. Mire lo que está pasando en el Pasto de hoy.
Mire lo que está pasando en nuestro departamento. Esto se volvió una finca donde cada parlamentario, y esto no lo digo yo, eso lo dicen los hechos reales, cada parlamentario es dueño de una secretaría. Cada senadora es dueña de una entidad, por Dios, dígame. O sea que políticos buenos podríamos decir que así sea la mejor persona del mundo, no puede subir al poder, de cierta forma, porque necesita ayuda de los demás. Mire mi reflexión, si este político o estos políticos no son mañosos, yo creo que están en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque aquí hacer buena política no es permitido. Por supuesto que ese tal vez ha sido un grave problema en que la clase intelectual, la clase que de alguna manera ha liderado procesos, se ha visto, yo diría de alguna manera, atascada. Pero lo que ocurre es que cuando lo primero que le dicen, ¿por qué no te lanzas al consejo? Por supuesto que quisiéramos ocupar grandes cargos, pero para servir, para dirigir, para orientar. Lo que me dicen es, ¿cuántas camisetas vas a repartir? ¿Cuánto dinero vas a gastar en tus campañas? Entonces yo les digo, yo les digo siempre, miren, yo vengo con ideas, con propuestas, yo vengo con principios, pero es difícil, por ejemplo, participar con las ideas y con los principios cuando tú eres dueño, por decir algo, de Sedenar. Es que Sedenar o Caja de Compensación Familiar de Nariño, o no sé si puedo mencionar, mire, en Sanar, que es lo más sagrado de nuestra salud, entregada a los políticos. Entonces son grandes recursos, grandes miles de millones. Yo les pregunto simplemente a ustedes, por eso es que nos hemos convertido en unos tontos útiles. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto se gasta en una campaña política? Se gastan 10.000, 20.000, 30.000 millones. ¿Cuánto gana un gobernador? Pues gana 10, 15 millones. Sume 10 o 15 millones durante los 4 años, ni siquiera le da la mínima parte. ¿De dónde recuperan? Pues de los contratos, de las carreteras que dejan mal hechas. Mire la carretera Junín-Barbacoas, de las escuelas que no se construyen, del hambre de nuestros niños. Mire, hasta lo más sagrado, el PAE, que es el plano, el programa de alimentación escolar, se lo saquean, se lo roban, donde no, hemos perdido principios, hemos perdido el carácter como personas, sensibilidad humana. ¿Cómo es posible que yo prefiera comprar un carro último modelo o una finca o una hacienda, pero que los niños de mi ciudad mueran de hambre? Total, eso es lo Pablo. que nos pasa. Entonces, lo que sí estamos viendo, bueno, en nuestra actualidad, muy importante estas reflexiones que nos trae colación. Creo que hay una invitación muy grande, me gustaría finalizar la entrevista, Pablo, con que les hagamos esa invitación a los televidentes, ¿por qué deben leer el libro? ¿Y dónde lo pueden conseguir? Bueno, muchas gracias. Y este libro yo pienso que se debe leer porque nos lleva a una reflexión. No es el libro que nos va a decir cosas bonitas, es el libro que nos lleva a una profunda reflexión, nos lleva a un compromiso ciudadano. Mire que ya en medios importantes catalogaron a este libro como uno de los libros más importantes de la última década. Y mire, y me parece importante y destacado, y lo digo sin vanidad, y sobre todo que lo catalogan o lo definen como un catálogo de ética política y humana. Entonces, reiterando la invitación para que lo lean, lo conozcan, es de un autor nariñense que está abriéndose campo a nivel nacional, internacional, sin respaldo, escúcheme bien que es lo más importante, ni del departamento, ni del municipio, ni de gobernadores, ni de alcaldes, y esto no lo decimos con resentimiento, lo decimos con profundo orgullo, porque queremos decir que aquí en nuestra ciudad también hay gente que le gusta soñar, que le gusta compartir sus utopías, y es hacia ellos quien debemos mirar justamente. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Lo distribuyo personalmente. Entonces, ¿cuál es el contacto? No sé. Contactos, redes sociales, ¿cómo sí, se en Facebook figuro como Pablo Emilio Obando Acosta, o mire, creo a partir de esta tarde, lo pueden conseguir en librería Chiracaba, de aquí del Parque Nariño, porque son muchos quienes me piden, a veces se dificulta la distribución, pero en la librería Chiracaba lo pueden conseguir. Vale, esa es la información.
Muchísimas gracias a usted por acompañarnos, don Pablo Emilio Obando. Gracias por compartir con nosotros también todas sus opiniones. Este libro, y ustedes ya saben dónde lo pueden conseguir. Muchísimas gracias. A usted, a Camila, a Marisol, muchas gracias, y en las mañanas por permitirnos estos lindos momentos para la cultura, que también es noticia. Bueno. Sí,